Hola, el día de hoy trabajaremos la temática de percepción de la acreditación de las instituciones educativas. Mi nombre es Ana María Amador Melchor, estudiante del doctorado en educación. Empezamos. Empezaremos con el análisis de los acuerdos que nos norman para la evaluación, para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación de los educandos de la educación básica. Estos son los acuerdos 120518, mismo que fue sustituido por el acuerdo 110319. Lo que viene direccionado en estos acuerdos son normas nacionales, las mismas que regularmente tienen modificaciones constantes. Dentro de estas últimas normas, nos manejan un enfoque cuantitativo y cualitativo. Esto quiere decir que no solamente se establezcan números para calificar, sino que también se describan los logros y dificultades que tienen los alumnos a la vez que se les asigna una calificación. Para los resultados de la evaluación, en educación preescolar, estos se expresan mediante observaciones y sugerencias. Son oraciones o frases que colocan las maestras para definir cuál fue la conducta los aprendizajes que tuvieron los niños dentro de su estancia en preescolar y que le sugieren a las maestras que van a tener en el siguiente ciclo. En primero y segundo grado de primaria, la escala de calificaciones será de 6 a 10. Esto quiere decir que no se van a poder reprobar esos dos grados. Para las asignaturas de formación académica y áreas de artes y educación física, sí se podrán expresar las calificaciones desde un 5 mínimo. Este 5 significa reprobatorio y a partir de 6 aprobatorio. En su momento, cuando existieron los clubs y en cuestiones del el área de educación socioemocional, estas se evalúan de manera continua por los docentes. Las podemos realizar de manera verbal o escrita. Lo que no se pueden emplear son valores numéricos. Estos valores tampoco no se consignarán en la boleta de evaluación. En cuestiones a una posible comparación, tenemos que en el año 2018, cuando sale el primer acuerdo, nos decía que se podían acreditar todos los grados solamente con una asistencia mínima del 80%, pero en el acuerdo 2019, bueno, que sale en el 2019, se establecen más pautas. En educación preescolar no importa el grado o el porcentaje de asistencia. El alumno cursa solo por el hecho de haber establecido o cursado el grado correspondiente. Quiere decir que incluso aunque hubiera ido un día a la escuela, con ese solo día él aprueba educación preescolar. En la educación primaria, primero y segundo grado, se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, igual que preescolar. Ya no tienen un 6, el 6 mínimo es la calificación que se les puede generar. Tercero, cuarto y quinto grados, ellos sí pueden tener un mínimo de 80% de asistencia. Además, deben de tener un promedio final del grado mínimo de 6 promedio y aprobar al menos 6 asignaturas. Eso para tercero, cuarto y quinto. En sexto grado, lo que se les solicitaba es tener un mínimo de 80% de asistencia y tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas. ¿Ok? Pues bueno, algunos de estos elementos fueron los cambios más significativos que surgieron en estos acuerdos. En tiempos de pandemia, lo que fue el COVID-2019, se establecieron la calificación a través de tres niveles de comunicación y participación de los educandos. Estas eran bajo las palabras de comunicación sostenida, comunicación intermitente o comunicación inexistente. A partir de eso es como se les fue trabajando y valorando la acreditación de los menores. ¿Por qué de repente se pudiese tener una comunicación inexistente o intermitente o cuáles eran los factores que favorecían una comunicación sostenida? Pues bueno, esto era debido a diferentes circunstancias familiares principalmente. Una de ellas es la desigualdad de condiciones materiales para el estudio en casa.
además de una disposición de espacios adecuados. No todos los niños contaban con las herramientas tecnológicas ni los espacios favorables en casa para poder tomar las clases virtuales. El tiempo disponible que también se tenía en casa, las relaciones intrafamiliares existieron debido a que los niños estaban todo el tiempo en casa, las situaciones de violencia familiar se acrecentaron. Entonces, pues bueno, eso sin duda afectaba la comunicación y la participación de los niños de manera sostenida en la escuela y el interés que presentaron los adultos para que sus niños continuaran aprendiendo, aunque sea en ausencia de la presencia del maestro. Y pues bueno, la evaluación y la acreditación de los programas académicos y su impacto desde la percepción estudiantil, podemos trabajar tres definiciones importantes. La primera es calidad. Se nos ha dicho que la escuela o la educación debe de brindarse en calidad. González en el 2018 nos dice que entiende calidad como el cumplimiento óptimo de las especificaciones dadas. Se espera que la educación sea de calidad. Lo que se les está brindando a los niños corresponda a la excelencia, incluso es la palabra que se ocupa hoy en día. Rama señala que son los instrumentos que crearon las sociedades para garantizar la calidad de la universidad y para motorizar el ingreso a la sociedad del conocimiento. Rama nos define lo que es evaluación y acreditación. Ella nos dice que son instrumentos que crea la misma sociedad para que nosotros podamos garantizar la calidad, para que evaluamos y qué y cómo acreditamos, pues justamente esos parámetros o esas pautas nos las da nuestra sociedad o nuestro contexto para que podamos garantizar ciertos parámetros. Libera en 2007 nos define el impacto. Nos han dicho también que todas las actividades, secuencias y elementos que se planeen para el trabajo con los alumnos tienen que tener un impacto en ellos. El impacto lo define como cuando una acción o actividad produce una alteración, ya sea favorable o desfavorable en el contexto o medio y componentes en el cual se desenvuelve dicha actividad. Con relación a ciertas preguntas que nos permiten criticar para qué y cómo es que se da la acreditación de la calidad en México, pues bueno, podemos preguntarnos incluso quién es el que acredita. En México, el primero que acreditaba era el Estado. El Estado es el que colocaba las normas, el qué es lo que tienes que aprender y cómo es que yo sé que al final lo logras y entonces lo acreditas. Posterior a eso, pues bueno, las instituciones le hacían caso al Estado y básicamente vivían para responderle al Estado. Pero había situaciones de repente que empezaron con conveniencias. Yo como escuela privada o yo como escuela de gobierno, misma que conoces, misma que me fundó cierta persona, empiezo a entablar con el Estado ciertos elementos de corrupción, incluso de manera general, que facilitaban a que yo en mis alumnos en mi escuela acreditara, sin importar las normas. Ante estas situaciones de corrupción e ilegales que se presentaban, se crean unas comisiones. ¿Qué pasa con esas comisiones? ¿Cómo es que se privatizaron? Pues bueno, empiezan las comisiones, si bien a dar, empezaron de la mano con el Estado, poco a poco se independizaron de estas agencias y a través de eso se genera una profesionalización. ¿Cómo se profesionaliza? Pues bueno, estas mismas comisiones que después se independizaron, se empezaron a crear como instituciones. Ya la comisión no tenía que ir de la mano con el Estado. Incluso esta comisión evaluaba que el Estado acreditara y que fuera objetivo en lo que solicitaba. Entonces empezaron a institucionalizarse. Ellos crearon sus parámetros, sus normas, sus formas que validaran cierta acreditación. ¿Quién evalúa a los que evalúan? Pues bueno, el detalle igual era como unas personas externas a la misma educación y al mismo estado iban a venir a decirnos que lo que se hace en el trabajo está bien o mal. Y
qué tan objetivos empezaban a ser, debido a que pues México en sus problemas de corrupción están muy por encima de la educación y de cualquier factor. Pues empezaron a crear organismos supervisores que garantizaran estos elementos. ¿Qué es lo que evalúan estos organismos? Evalúan la integridad, la capacidad y la efectividad que tiene cada escuela en la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. En cuestión de instituciones y carreras, estaremos hablando aquí de educación superior. ¿Qué pasa cuando nuestros jóvenes deciden estudiar y quieren estudiar una carrera para llegar a obtener una profesionalización en la vida y a eso dedicarse? Pues bueno, ahorita encontramos que tenemos en México muchas carreras y muchas escuelas, pero ¿cuántas de esas nuevas carreras que surgieron y cuántas de esas nuevas escuelas que surgieron? ¿Quiénes son los que los acreditan? Y en realidad, ¿cuántas acreditaciones hay? ¿Serán suficientes las acreditaciones para valorar cada una de las carreras de las escuelas? Todas las universidades no enseñan lo mismo y tampoco se acreditan de manera igualitaria en México. El éxito del egresado en el mercado laboral va a depender fundamentalmente del desarrollo económico nacional y regional en cada país, por lo que de repente crear tantas carreras pareciera que no abastece el mercado mexicano laboral, pero se supone que fue a partir del abasto y enorme mercado laboral que se crearon muchas carreras. Entonces, esa situación entra en un bucle que es imposible salir. ¿Qué aprendemos en verdad qué aprenden en verdad nuestros alumnos? Pues bueno, no se sabe tan claro, no se sabe tan bien y hay pocas evidencias que nos dice que los estudiantes en universidades de calidad, aquellas que tienen mayor prestigio, aquellas que tienen mayor apoyo económico, aprendieron más que sus compañeros en instituciones de menor prestigio. Esto depende e impacta más en el mercado laboral. En términos generales, parece deseable, aunque altamente improbable, que se establezca un marco regular internacional para la acreditación. Se supone que si se está estableciendo una carrera general, pues se espera que todos los médicos de todo el país y de todo el mundo pudiesen saber lo mismo. En cuestiones de abandono a la escuela en educación media, pues bueno, es de última demanda, aunque ya es obligatoria debido al artículo tercero. Aún existe poca escolarización y bastante deserción a esa edad. Un poco por la edad del desarrollo y pues otro poco porque pese a que se ha tenido mucho apoyo económico en esos colegios de bachilleres, no ha sido el suficiente para poder atraer la atención de los niños y la permanencia. Además de que las situaciones de embarazo y deserción por diferentes elementos sociales y familiares ha incrementado. Se crea una reforma integral de la educación media superior en 2008 que se esperaba que pudiese ser esta la respuesta a tanta deserción escolar en la educación media superior. Regularmente se ha tomado bastante puntaje a la asistencia y pareciera que si el alumno de edad de educación media asiste, aprendiera más. Pues bueno, como conclusiones yo puedo decir que no se puede separar la evaluación cuantitativa. Es imposible, aunque se ha promovido más el puntaje cualitativo a los elementos cuantitativos. O sea, no se ha podido separar muy bien esos dos elementos. El tema es interesante en todos los niveles educativos. Las formas de evaluar al final se establecen de manera institucional. Los criterios para acreditar, aunque existe un marco general de aprendizaje, en muchas ocasiones este no es funcional para el contexto. Nos llevan, nos sobrepasan. Tenemos un México muy pluricultural y plurieconómico. Es preocupante la educación en México, aunque ahorita la idea es aprender para poder competir con otros países. Es difícil cuando mucho del conocimiento que se aprende en México no es revalidado en otros países. La economía siempre será un factor que influya en la educación. Y pues bueno, con esto concluyo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.